El taxi se detuvo frente a la puerta de un modesto piso en las afueras que mi marido y yo habíamos comprado con mucho esfuerzo hacía 3 años. Carlos abrió la puerta del coche a toda prisa, ayudando a bajar a una mujer demacrada y delgada. Era mi suegra, Isabel. Hacía solo medio año que no la veía, y su aspecto se había deteriorado enormemente. El cáncer de pulmón en fase terminal, con metástasis, había drenado la vitalidad de aquella mujer que un día fue fuerte como un roble. Ahora no era más que piel y huesos, con los ojos hundidos en unas cuencas oscuras que reflejaban un cansancio infinito. Corrí a tomar la vieja maleta de las manos de Carlos. Un intenso olor a medicamentos y antiséptico me golpeó, irritándome la nariz. Carlos me miró, con una cierta evasión en sus ojos, y su voz sonaba apremiante, como si alguien lo persiguiera. Ayuda a mamá a instalarse en su habitación para que descanse. Tengo que hablar contigo de algo importante, ahora mismo. Acompañé a mi suegra a la pequeña habitación de la planta baja, que había limpiado a fondo el día anterior. Isabel se sentó al borde de la cama. Su respiración era un jadeo pesado y sibilante, como el fuelle de una vieja fragua. Tomó mi mano. Su piel áspera y llena de callos rozó la mía. No dijo nada. Solo me miró con una extraña expresión, una mezcla de lástima y resignación. Volví al salón. Carlos ya estaba allí, ajustándose la corbata, y a su lado había una maleta grande, perfectamente hecha. Mi instinto de mujer me dijo que algo no iba bien. Carlos se acercó, puso sus manos sobre mis hombros y, con voz grave y seria, me dijo: «Sofía, acabo de recibir la decisión de la junta directiva esta tarde. La empresa me envía a Alemania durante 1 año para supervisar un proyecto clave. Es mi única oportunidad para ascender a director regional». Me quedé helada, mirando alternativamente la maleta y su rostro. Tartamudeé. ¿1 año? ¿Por qué tanta prisa? Mamá acaba de llegar. Con su enfermedad en este estado. ¿Piensas irte ya? Carlos suspiró. Su rostro mostraba una angustia que parecía meticulosamente ensayada. Sé que es un sacrificio para ti, pero mira a mamá, cáncer de pulmón terminal. Los costes del tratamiento son una fortuna cada día. Si no acepto este viaje, ¿de dónde sacaremos el dinero para sus medicinas? ¿Para la radioterapia? Me voy por esta casa, por mamá y por nuestro futuro. Sus palabras cayeron sobre mí como una red de responsabilidad moral, impidiéndome pronunciar cualquier objeción. Tenía razón. La enfermedad de su madre era un pozo sin fondo que absorbía nuestro dinero, y mi sueldo de oficinista apenas daba para cubrir los gastos básicos. Carlos sacó una tarjeta de débito de su cartera y la puso en mi mano. La contraseña es nuestro aniversario de boda. Cada mes la empresa ingresará mi sueldo aquí. Úsalo para cuidar de mamá. Intentaré ahorrar todo lo que pueda allí para enviaros más. Como mi esposa y su nuera, este es el momento en que más necesito que te hagas cargo de todo en casa. ¿Me ayudarás? Sostuve la ligera tarjeta en mi mano, pero mi corazón pesaba como una losa de plomo. Asentí, un gesto de resignación. Carlos me dio un abrazo rápido. El perfume que emanaba de su camisa no era su habitual aroma a sudor y trabajo. Tenía un toque lejano y ostentoso. Tengo que irme, o perderé el vuelo de madrugada. Te lo dejo todo en tus manos. El sonido de las ruedas de la maleta arrastrándose por el suelo de baldosas, y luego el motor de un taxi que se alejaba en la lluvia, fueron los últimos sonidos que escuché de él. La casa volvió a un silencio aterrador. Me quedé paralizada en medio del salón, sintiendo que la soledad me envolvía. Volví a la habitación de mi suegra. Isabel seguía sentada allí, con la espalda apoyada en el cabecero, sus ojos nublados fijos en la oscura ventana. No preguntó a dónde había ido su hijo, ni lloró, ni intentó detenerlo. Solo soltó un suspiro, un sonido frágil como el de una hoja seca al ser pisada. «¿Ya se ha ido, hija?», dijo con voz ronca. Traté de contener las lágrimas y me acerqué para arroparla con la manta. «Sí, se ha ido de viaje de trabajo, para ganar dinero para su tratamiento. No se preocupe, mamá, estoy yo aquí para cuidarla». Isabel se volvió para mirarme. Su mirada ya no reflejaba cansancio, sino una compasión tan profunda que me estremeció. Susurró: «Pobre de ti, hija mía. Se ha ido. Considéralo como si se hubiera ido para siempre». En ese momento, pensé que se refería al largo viaje de Carlos. No podía saber que, en esa frase ambigua, se refería a una partida definitiva, la de la humanidad de su propio hijo, el que ella había traído al mundo. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros, borrando las últimas huellas de Carlos, y dejándonos a mí y a la anciana enferma solas en aquella casa vacía. 3 meses pasaron, tan largos como 3 siglos. Mi vida se había puesto patas arriba, atrapada en un ciclo implacable. La oficina, el hospital y la cocina impregnada de olor a medicamentos. La salud de mi suegra empeoró más rápido de lo esperado.
Los ataques de tos que le desgarraban las entrañas la atormentaban día y noche, impidiéndome dormir una sola noche completa. Cada mañana llegaba a la oficina con ojeras profundas y el ánimo por los suelos. Mi jefe ya me había llamado la atención 2 veces por llegar tarde y por mi falta de concentración. Pero, ¿qué podía hacer si cada mañana tenía que asearla, cambiarle los pañales y darle de comer la papilla antes de poder salir de casa? El dinero en la tarjeta que Carlos me dejó apenas llegaba a 500 euros al mes. Dijo que le retenían parte del sueldo por un seguro de trabajo o algún trámite burocrático. Con 500 euros apenas cubría los pañales y algunos analgésicos no incluidos en la seguridad social. Todos los gastos de comida, facturas y el día a día salían de la pequeña cuenta de ahorros que yo había ido acumulando desde que era soltera. Cada domingo por la noche, Carlos hacía una videollamada. Era un momento que a la vez esperaba y detestaba. En la pantalla del móvil, Carlos siempre aparecía con un fondo de pared blanca o, a veces, la esquina de una cafetería tranquila. Siempre se quejaba. Aquí hace mucho frío, y el trabajo es muy estresante. Tengo reuniones hasta tarde. No tengo tiempo ni para descansar. Miraba su rostro en la pantalla, con la piel sonrosada y el pelo perfectamente peinado, en un contraste absoluto con mi aspecto descuidado y demacrado. Quería gritar, contarle las noches en vela dándole palmaditas en la espalda a su madre, las veces que había vomitado sangre, dejándome aterrorizada. Pero al ver su expresión de hombre ocupado, me tragaba mis quejas. Una noche, mientras buscaba el historial médico antiguo de mi suegra para preparar la siguiente sesión de radioterapia, recordé que Carlos había escaneado y guardado algunos documentos en su viejo portátil que había dejado en casa. Era un ordenador que apenas usaba, arrinconado en un armario porque decía que iba muy lento. Lo enchufé, lo encendí y la pantalla se iluminó, mostrando las carpetas familiares. Encontré el archivo médico y me dispuse a enviármelo por correo para imprimirlo. Pero cuando abrí el navegador Chrome, la cuenta de Google de Carlos seguía activa. Quizás por la prisa de su partida o porque pensaba que yo era una analfabeta tecnológica, había olvidado cerrar la sesión. Una pequeña notificación apareció en la esquina derecha de la pantalla. Google Fotos ha sincronizado 12 fotos nuevas. Por curiosidad y también por la añoranza de mi marido, hice clic para verlas. Pensé que serían fotos de la nieve en Alemania o de él con sus colegas extranjeros, pero no. Lo que vi fue el azul intenso del mar y el cielo, un paisaje radiante y deslumbrante. La foto más reciente había sido tomada hacía 2 horas. Mostraba una opípara mariscada con un enorme bogavante rojo, junto a una copa de vino espumoso. La ubicación registrada, un resort de 5 estrellas en Mallorca. Mi corazón dio un vuelco y mi mano sobre el ratón comenzó a temblar. Deslicé hacia la siguiente foto. Era la espalda de una joven. Llevaba un bikini naranja brillante y estaba tumbada en una hamaca, con un cóctel en la mano, en una pose de disfrute y sensualidad. Aunque solo era su espalda, reconocí al instante su melena teñida de color castaño claro, con grandes rizos. Era Natalia, la antigua colega del departamento de marketing que Carlos me había presentado en la cena de Navidad de la empresa el año anterior. En aquel entonces dijo que era una chica muy dinámica, que la consideraba como una hermana pequeña. Seguí deslizando. Las lágrimas comenzaron a brotar, empañando las imágenes en la pantalla. La tercera foto era un selfie de Carlos, sin camiseta, con gafas de sol, sonriendo de oreja a oreja, detrás de él una piscina infinita y la silueta de aquella chica nadando. No había Alemania, ni proyecto clave, ni nieve, ni noches en vela trabajando, solo Mallorca, sol dorado, mar azul, marisco caro y una amante. Mientras yo estaba aquí, en esta casa que apestaba a enfermedad y a muerte, limpiando a su madre agonizante, contando cada céntimo para comprarle papillas, él, el marido en el que yo confiaba ciegamente, estaba usando el dinero que decía que le retenían para financiar una aventura lujosa y libertina. Cerré de golpe la tapa del portátil. El chasquido seco resonó en la noche silenciosa. El dolor inicial dio paso rápidamente a una náusea que me subía por la garganta. Miré mis manos. Las mismas manos que hacía un momento estaban lavando una toalla manchada con las flemas de mi suegra. Ahora me parecían ridículas, patéticas. Mi devoción, mi confianza. Todo había sido convertido en una broma cruel por él. Desde la habitación, la tos de mi suegra volvió a sonar, un sonido gutural que me partía el alma. Me levanté y me sequé las lágrimas. No porque hubiera dejado de estar triste, sino porque sabía que, a partir de ese momento, ya no era la esposa dócil y abnegada de ayer. Una tormenta se abatió sobre la ciudad a medianoche, trayendo consigo un frío glacial que se colaba por las rendijas de las ventanas mal cerradas. En la pequeña habitación impregnada de olor a medicinas, la respiración de mi suegra se convirtió en un silbido agudo,
como el de una hoja seca arrastrada por el viento sobre el asfalto. Isabel se había negado rotundamente a ir al hospital para que le pusieran un respirador. Decía que quería morir en casa, en su cama de siempre, y no rodeada de los fríos y enmarañados tubos de una unidad de cuidados intensivos. Me senté al borde de la cama, pasando un paño húmedo y tibio por su frente para secar las gotas de sudor frío que la perlaba. La tenue luz de la lámpara de noche iluminaba el rostro demacrado y sufrido de aquella mujer que había trabajado sin descanso toda su vida. De repente abrió los ojos. Sus ojos, ya nublados por la enfermedad, brillaron con una extraña intensidad, como una lámpara de aceite que arde con más fuerza justo antes de extinguirse. Agitó sus manos huesudas en el aire, buscándome. Rápidamente tomé su mano. Estaba helada, pura piel y hueso, pero me apretó con una fuerza increíble. Sus uñas afiladas se clavaron en mi piel, causándome un dolor agudo, pero no me atreví a apartarla. Me miró, sus labios se movían, su aliento entrecortado olía a despedida. Susurró, su voz rota ahogada por el golpeteo de la lluvia en el tejado. Sofía, hija mía, Carlos es un canalla. Lo sé todo. Sé dónde está. Mi corazón se encogió, así que ella lo sabía. La anciana postrada en la cama, que parecía ajena al mundo, conocía la cruel verdad que yo acababa de descubrir. No había dicho nada, no porque no lo supiera, sino porque el dolor era tan grande que no podía articular palabra. Las lágrimas brotaron de las arrugas en las comisuras de sus ojos, deslizándose por la almohada y mojando la tela de mi blusa. Hizo un esfuerzo por incorporarse, acercándome más a ella, susurrando en mi oído como si temiera que alguien pudiera escuchar, aunque en esa casa solo quedábamos dos mujeres solitarias. Hija buena, escucha lo que te dice tu madre. Cuando hayas terminado con mi funeral, vuelve al pueblo, sola. Recuerda, ve sola. Ve a la cocina vieja y cava debajo de esa orza de barro donde guardábamos las aceitunas, en la esquina. He escondido algo ahí para ti. Su voz se fue apagando, hasta perderse en el estruendo de un trueno que sacudió el cielo. La mano que apretaba la mía se aflojó de repente y cayó inerte al borde de la cama. Su respiración pesada y dificultosa cesó por completo. La habitación se sumió en un silencio absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia torrencial, como si quisiera lavar todo el sufrimiento de una vida. Mamá había muerto. Me quedé sentada, inmóvil, mirando su rostro ahora en paz. No grité ni me desesperé, solo sentí un vacío inmenso apoderándose de mi mente. La única persona que me quedaba en esta casa, mi aliada silenciosa, se había ido para siempre. Temblando, cogí el teléfono y marqué el número de Carlos. Un tono. 2 tonos. Al 10º nadie contestó. Volví a llamar, una y otra vez. A la 5ª llamada, me respondió con un escueto y frío mensaje de texto. Estoy en una reunión importante con los socios alemanes para cerrar un acuerdo. No puedo contestar. ¿Cómo está mamá? Al leer el mensaje, una risa amarga escapó de mis labios mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Reunión con socios alemanes a las 3 de la madrugada hora española? ¿O estaría ocupado reuniéndose en la cama con su amante en algún resort de lujo en Mallorca? La ira me ahogaba. Tecleé cada letra. Mis dedos temblaban sobre la pantalla táctil. Mamá ha muerto. Vuelve a casa. El mensaje fue enviado, y la confirmación de lectura apareció al instante, pero la única respuesta fue un silencio prolongado. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros, fría e indiferente como el corazón del hombre al que yo llamaba marido. Volví a tomar la mano helada de mi suegra y susurré. Mamá, descansa en paz. Volveré al pueblo, encontraré lo que escondiste. No dejaré que tu sacrificio sea en vano. Carlos no volvió. Era algo que ya esperaba, pero cuando se confirmó, sentí un frío de ceniza en el corazón. Puso como excusa que el proyecto estaba en una fase crítica y que si se iba ahora tendría que pagar una penalización millonaria. Prometió compensármelo más adelante. En el funeral, mi teléfono móvil fue colocado solemnemente junto a la fotografía de Isabel. La pantalla mostraba una videollamada de Carlos. Aparecía con un impecable traje negro, el rostro compungido, llorando a lágrima viva a través de la pantalla. Gritaba, «Mamá, soy un mal hijo. No pude llegar a tiempo para verte por última vez. Madre mía, desde el cielo, bendíceme para que tenga éxito y pueda honrar tu memoria como te mereces». Los familiares y vecinos que vinieron a dar el pésame, al ver la escena, chasqueaban la lengua con compasión. Susurraban entre ellos. Pobre Carlos, trabajando tan lejos, ni siquiera ha podido volver para el entierro de su madre. Pero al menos, se ha despedido. Se ve que tiene buen corazón. Algunos incluso se acercaron para consolarme. Sé fuerte y encárgate de todo en su lugar. Él se ha ido por el bien de la familia. Yo permanecía allí, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento, pero por dentro sentía un desprecio absoluto. Miraba el rostro distorsionado por el falso dolor de Carlos en la pantalla
y recordaba las fotos de él riendo a carcajadas junto a la piscina con su amante. Su actuación era tan brillante que, si no supiera la verdad, quizás hasta yo me habría conmovido. Pero ahora, esas lágrimas virtuales solo me provocaban náuseas. Me encargué de todo sola, desde los preparativos funerarios hasta la incineración y la recepción de los invitados. Me movía como una sombra por el tanatorio, incapaz de derramar una sola lágrima en público. Mis lágrimas ya se habían secado por dentro durante los meses de cuidar a mi suegra. Tras la incineración, tomé la urna con las cenizas y el retrato de Isabel y me dirigí al pueblo. Según sus últimos deseos, quería descansar allí. Carlos me había enviado un mensaje diciéndome que dejara las cenizas en un columbario de la ciudad para que fuera más cómodo visitarla. Me negué rotundamente. Sabía que ella quería volver a casa, al lugar donde nació y creció, el lugar donde había enterrado el secreto de toda su vida. El autobús traqueteaba, alejándome de la ruidosa y contaminada ciudad hacia la tranquila pero melancólica campiña de La Mancha. La vieja casa de una planta de mi suegra se encontraba al final de un camino de tierra rojiza. Las malas hierbas habían crecido tanto que casi ocultaban la entrada. La cancela de hierro oxidado chirrió lastimeramente cuando la empujé. Un olor a humedad y a encierro me dio la bienvenida. Coloqué la urna con sus cenizas sobre el pequeño altar cubierto de polvo. Encendí una vela. El humo se arremolinó en el espacio silencioso, creando una atmósfera de tristeza y soledad. Esa noche, extendí una estera en el suelo, justo debajo del altar de mi suegra, escuchando el canto de los grillos en el jardín y el silbido del viento colándose por las grietas de una ventana rota. No pude dormir. La mirada de Isabel en la fotografía parecía observarme, a la vez severa y suplicante. Sus últimas palabras en aquella noche de lluvia resonaban en mis oídos. Debajo de la orza de barro donde guardábamos las aceitunas, en la esquina de la cocina. Yací allí, con los ojos abiertos de par en par, mirando las manchas de humedad en el techo, esperando el amanecer para desvelar el último secreto que mi pobre suegra me había dejado. Me sentía completamente sola, pero extrañamente, no tenía miedo. En ese lugar desolado, junto a las cenizas de una difunta, me sentía más segura que en mi moderno piso de la ciudad, donde la mentira y la traición se escondían bajo la apariencia de una familia feliz. Apenas despuntó el alba. Con el rocío aún cubriendo la hierba del patio me levanté. Cogí una pequeña pala que encontré en el cobertizo y me dirigí a la cocina vieja, un pequeño edificio separado de la casa principal. Llevaba años abandonada. Telarañas cubrían la entrada y un fuerte olor a humedad y ceniza fría me invadió. En una esquina, tal como mi suegra había dicho, había una gran y pesada orza de barro, cubierta por el polvo del tiempo. Era la orza que usaba para guardar las aceitunas en salmuera. Con esfuerzo, aparté la orza, revelando un suelo de tierra apisonada, húmedo e irregular. Mi corazón latía con fuerza. Comencé a cavar. La superficie estaba dura, pero a medida que profundizaba, la tierra se volvía más blanda. A medio metro de profundidad, la pala chocó con algo duro, produciendo un leve sonido metálico. Dejé la pala a un lado y usé mis manos para apartar la tierra. Era una caja de hojalata oxidada, del tipo de las cajas de galletas danesas que la gente se regalaba en Navidad hacía décadas. La caja estaba cuidadosamente envuelta en varias capas de plástico grueso para protegerla de la humedad. Temblando la llevé al patio, a la luz del sol, para abrirla. La tapa estaba sellada por el óxido y tuve que usar la punta de la pala para hacer palanca y abrirla. Dentro no había oro ni joyas, como había imaginado. Solo una libreta de ahorros de una caja rural y un sobre amarillento cerrado. Tomé la libreta de ahorros y la abrí por la primera página. La cifra escrita en ella me dejó atónita. Casi se me cae de las manos. 150.000 euros. Me froté los ojos y volví a mirar, contando los ceros con cuidado. Sí, 150.000. El último ingreso se había registrado hacía 5 años. No podía creer lo que veían mis ojos. Mi suegra, una mujer que se había pasado la vida trabajando la tierra, que vestía con tanta austeridad que no era capaz de tirar una camisa con los hombros raídos. ¿De dónde había sacado esa enorme cantidad de dinero? Los recuerdos me vinieron a la mente. Hacía unos 5 años. Un proyecto de autovía pasó por el pueblo y una gran parte de las tierras de mi suegra fueron expropiadas. En aquel entonces, Carlos le preguntó por la indemnización, pero ella solo dijo vagamente que habían sido unos miles de euros, que los había guardado en el banco para su vejez y para futuras medicinas. Carlos se lo creyó, pensando que las tierras del pueblo no valían nada. Nunca imaginó que aquel terruño tuviera tanto valor. ¿Por qué se lo ocultó a Carlos? ¿Por qué vivió en la miseria, ahorrando cada céntimo, incluso cuando estaba gravemente enferma, sin atreverse a usar ese dinero para un tratamiento mejor? Miré la libreta de ahorros y luego el sobre cerrado que quedaba en la caja. Quizás la respuesta estaba ahí. Isabel había ocultado ese dinero durante 5 años,
sin decir ni una palabra a su único hijo. Prefirió sufrir, soportar el dolor, pero se negó a entregarle ese dinero a Carlos. Una profunda tristeza me invadió. Ella había visto la verdadera naturaleza de su hijo desde hacía mucho tiempo. Sabía que Carlos era codicioso, vanidoso y poco fiable. Si ese dinero caía en sus manos, seguramente lo malgastaría en proyectos descabellados o en una vida de excesos. No lo guardó por avaricia, sino para dejar un salvavidas, una última garantía, pero no para él, sino para mí, la nuera en la que confiaba. Con manos temblorosas tomé el sobre amarillento. El pegamento se había secado con el tiempo y se abrió con facilidad. Dentro había un documento doblado en 4, de un color pardo desvaído, y una carta manuscrita con tinta morada. La caligrafía era temblorosa, pero aún legible. Abrí primero el documento doblado. Era un certificado de adopción, expedido por el Ayuntamiento del pueblo en 198X. El sello rojo, aunque descolorido por los años, todavía tenía la fuerza suficiente para asestar un golpe mortal a mi mente. Nombre de los padres adoptivos: D. Mateo Pérez, fallecido, y Diña, Isabel Torres. Nombre del hijo adoptivo: Carlos Pérez Torres. Fecha de nacimiento: 15-08-198X. Motivo de la adopción: niño abandonado en el centro de salud del pueblo. El mundo pareció dar vueltas a mi alrededor. Carlos no era el hijo biológico de mi suegra. Era un niño abandonado que Isabel había recogido y criado. Este secreto devastador había sido enterrado durante más de 30 años, tan profundamente que ni siquiera el propio Carlos lo sabía. Rápidamente abrí la carta manuscrita. Era una carta de Isabel, sin un destinatario específico. Parecía escrita para su propia conciencia o para los padres biológicos de Carlos, por si algún día aparecían, a quienes dieron a luz a Carlos. Lo encontré a las puertas del centro de salud en una noche de tormenta. Tenía apenas 3 días. El cordón umbilical aún sin caer. Lloraba desconsoladamente de hambre y frío. Mi marido y yo no podíamos tener hijos, así que lo vimos como un regalo del cielo y decidimos llamarle Carlos. Juramos enterrar este secreto para que pudiera crecer en paz, como cualquier otro niño, sin sentir nunca el estigma del abandono. He dedicado mi vida a amarlo, a cuidarlo, esperando que se convirtiera en un hombre de bien, pero quizás la sangre tira más que la crianza. Cuanto más crecía, más distante, calculador y egoísta se volvía. Me duele el corazón, pero sigo queriéndolo, porque es el único hijo que tengo. Sofía, si lees estas líneas, significa que ya me he ido. Este dinero te lo dejo a ti. Sé que has sufrido mucho por su culpa. Carlos no es de mi sangre, pero tú te has convertido en la hija que más valoro. No quiero que salgas perjudicada. Si él se porta bien contigo, dale una parte. Pero si se comporta como un miserable, todo es tuyo. Considéralo una compensación por la juventud que has malgastado. Mis lágrimas cayeron sobre el frágil papel. Cada palabra de mi suegra era como un cuchillo en mi corazón, pero al mismo tiempo era un bálsamo que curaba mis heridas. Ella lo había preparado todo. Había cuidado de mí incluso desde el más allá. No solo me dejó dinero, me dejó la verdad y el poder de elegir. El amor maternal que yo tanto había admirado en ella hacia Carlos estaba construido sobre la infinita bondad de una extraña. Había amado a su hijo adoptivo más que a su propia vida, pero a cambio solo recibió ingratitud y frialdad. Doblé la carta y el certificado, guardándolos con cuidado en mi bolso. Esta verdad era mi arma y mi escudo en la batalla que estaba por venir contra mi despreciable marido. El secreto sobre el origen de Carlos y la libreta de ahorros con 150.000 euros eran como un carbón al rojo vivo, que a la vez quemaba mi alma y forjaba en mí una determinación de acero. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un nuevo mensaje. Lo abrí. En la pantalla aparecía el nombre, mi amor, un nombre que aún no había cambiado, una ironía amarga en mi situación actual. Carlos había enviado una foto de una playa de arena blanca interminable, con un mensaje de tono alegre. Este fin de semana los socios me han invitado a un resort en el Mar del Norte. El paisaje es precioso. Ojalá estuvieras aquí. A final de año, cuando acabe el proyecto, me darán una gran bonificación. Te compensaré por todo, cariño. Amplié la foto, examinando cada detalle. Él pensaba que yo era una mujer ingenua que solo conocía los fogones de la cocina, fácil de engañar, pero se equivocaba. En la esquina derecha de la foto, reflejada en el cristal de una mesa redonda, se veía la silueta de Natalia, sentada con las piernas cruzadas, sosteniendo un cóctel de color turquesa, y a lo lejos se distinguía la torre de un reloj característica de un famoso resort de Mallorca al que yo siempre había soñado ir, pero que Carlos siempre descartaba por ser demasiado caro. ¿El Mar del Norte?
Estaba representando una torpe obra de teatro para ocultar su vida de lujos construida sobre el sudor y las lágrimas de su esposa. Respiré hondo, conteniendo la ira que me subía por la garganta. No era el momento de montar una escena de celos ni de desenmascararlo. Necesitaba que volviera de inmediato, y lo único que podía sacar a un hombre codicioso de su guarida de placer era el dinero. Tecleé un mensaje de respuesta, cada palabra cuidadosamente sopesada, como un cazador que coloca una trampa. Estoy en el pueblo con los asuntos de mamá. Hoy, limpiando la casa, he encontrado una caja de metal que mamá había escondido bajo el suelo de la cocina. Dentro hay un testamento, escrituras y unos documentos muy importantes sobre tu origen que ella nunca mencionó. Parece que ha dejado una herencia muy grande. Deberías volver cuanto antes para firmar los papeles, si no, no sé cómo gestionar esto con el ayuntamiento. Apenas 2 minutos después de enviar el mensaje, mi teléfono sonó sin parar. Era Carlos. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, manteniendo un tono de voz tranquilo, con un toque de falso cansancio. ¿Sí, Jimmy? Al otro lado de la línea, la voz de Carlos sonaba agitada, incapaz de ocultar su excitación. ¿Qué has dicho? ¿Qué caja? ¿Qué herencia? Mamá no tenía dinero para dejar nada. Respondí, con voz monótona. No lo sé con certeza, pero he visto escrituras de propiedad. Un montón de papeles. El funcionario del ayuntamiento dice que es muy importante y que se necesita la presencia del hijo único para resolverlo. Si no vienes, no me dejan tocar nada. Carlos guardó silencio un segundo, y luego cambió de tono al instante. Su voz se volvió afectuosa y apremiante, hasta un punto que resultaba falso. Vale. Intentaré pedirle permiso a mi jefe para volver unos días. No le enseñes nada a nadie y no firmes nada. ¿Entendido? Espera a que yo llegue. Colgué el teléfono. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Había picado el anzuelo. El olor del dinero y la curiosidad por la herencia habían vencido a los encantos de su amante y a las playas de Mallorca. 2 días después, Carlos apareció en la puerta de nuestro piso en la ciudad. Arrastraba su maleta de marca y entró con aire agotado, fingiendo el cansancio de un largo viaje desde Europa, aunque en realidad solo había volado 2 horas desde Mallorca. Nada más verme, no me preguntó cómo estaba, ni se molestó en encender una vela por su madre en el pequeño altar que había improvisado. La primera pregunta que salió de su boca, mientras sus ojos recorrían la habitación con avidez, fue: ¿Dónde está la caja de metal? ¿Y los papeles que dejó mamá? Enséñamelos ya. Yo estaba sentada en el sofá, jugando con una taza de té ya fría, observando con calma al hombre al que una vez llamé marido. Apenas habían pasado unos días, pero seguía luciendo un aspecto impecable, con la piel bronceada por el sol, en total contraste con mi apariencia demacrada y agotada tras el funeral. Dejé la taza sobre la mesa y le empujé un grueso fajo de papeles. Carlos se abalanzó sobre ellos como una fiera hambrienta, pero al abrirlos, la sonrisa codiciosa de su rostro se desvaneció, reemplazada por el asombro y la incredulidad. Dentro no había escrituras ni testamentos, sino un montón de facturas del hospital, recibos de medicamentos, gastos del funeral y la incineración. Las había grapado cuidadosamente. El total ascendía a 22.000 euros. Carlos levantó la cabeza, fulminándome con la mirada. ¿Qué es esto? ¿Qué pretendes? Lo miré directamente a los ojos, con voz firme. Estos son todos los gastos del tratamiento de mamá durante los últimos 3 meses y el coste del funeral. He tenido que vaciar mi cuenta de ahorros y pedir dinero prestado a amigos para poder cubrirlo todo. Tú eres su único hijo. Y además, el que tiene un buen trabajo fuera. Esta cantidad la tienes que pagar tú para saldar las deudas. Después, ya hablaremos de la herencia. Carlos tiró las facturas sobre la mesa, con el rostro enrojecido. ¿Estás loca? Acabo de llegar. El dinero del proyecto aún no me lo han pagado. ¿De dónde saco tanto dinero en efectivo ahora? Además, mamá estaba en el hospital público. ¿Cómo es posible que sea tan caro? Medicamentos fuera del catálogo, tratamientos específicos. ¿Creías que eran baratos? Gruñí. El resentimiento acumulado durante tanto tiempo a punto de estallar. Mientras tú estabas de vacaciones en tu Alemania, yo he tenido que buscar dinero hasta debajo de las piedras para que mamá pudiera irse en paz. No has aportado ni un céntimo, ni un solo día de cuidados. Y ahora, ¿lo primero que preguntas al llegar es por la herencia? Carlos se sintió pillado. Su mirada se volvió evasiva. Suavizó el tono, intentando recuperar su imagen de marido responsable. Sé que lo has pasado mal, pero el dinero ya lo arreglaremos. Lo importante ahora es la voluntad de mamá. Necesito saber qué ha dejado para poder encargarme de todo como es debido. Dame la caja de verdad. Vi a través de su oscura alma. No tenía ninguna intención de pagar las deudas, solo quería llevarse lo que quedara. Su avaricia y su indiferencia se mostraban ahora desnudas, sin la capa de respetabilidad que solía llevar.
La caja y los documentos importantes están en una caja fuerte en el pueblo. Me levanté, sacudiéndome las mangas como si quisiera quitarme una suciedad invisible. Si quieres verlos, tendrás que venir conmigo. Allí, ante el espíritu de mamá, hablaremos las cosas con claridad. Carlos frunció el ceño, molesto por tener que viajar de nuevo, pero la codicia lo pudo todo. Asentió. De acuerdo, vamos. También tengo que encenderle una vela a mamá. Qué frase tan hipócrita. No volvía por su madre. Volvía porque creía que bajo el techo de aquella humilde casa había un tesoro escondido. La casa del pueblo nos recibió con un silencio sepulcral. El sol de la tarde proyectaba largas y desiguales manchas de luz sobre el viejo suelo de baldosas, con motas de polvo flotando en el aire, densas con el olor del tiempo. Llevé a Carlos a la habitación interior, donde había colocado una pequeña caja fuerte que acababa de comprar para guardar las pruebas importantes. Carlos estaba de pie detrás de mí, su respiración agitada y ansiosa. Giré la combinación. El cerrojo se abrió con un chasquido seco. Saqué el certificado de adopción amarillento y la carta manuscrita de mi suegra y los puse sobre la mesa de madera del centro de la habitación. Mira, esto es lo que mamá quería que supieras. Carlos cogió el papel. Al principio su expresión era de curiosidad, pero pronto sus manos comenzaron a temblar violentamente. Su rostro cambió de color, pasando del rojo a un pálido ceniciento. Leyó una y otra vez la palabra adoptivo. Tartamudeó, incapaz de formar una frase coherente. ¿Qué es esto? Es una broma. Este papel es falso. Con calma serví un vaso de agua. Mi voz era fría. Es un documento con el sello oficial del ayuntamiento de aquella época. Míralo bien. Mamá guardó este secreto durante más de 30 años. No eres su hijo biológico. Eres un niño que abandonaron en el centro de salud y que ella recogió. ¡Imposible! ¡Mientes!, gritó Carlos, arrugando el papel en su mano. Soy su único hijo. Me mimó como si fuera de oro. ¿Cómo voy a ser adoptado? Precisamente porque te quería más que a su propia carne, te lo ocultó toda la vida. Lo miré directamente a los ojos, con una mirada afilada. Pero, ¿cómo le pagaste tú? La abandonaste en su lecho de muerte para irte de juerga con tu amante. Dejaste que muriera sola. Carlos se quedó paralizado. Su agresividad inicial se desvaneció ante el abrumador secreto y la cruda verdad que acababa de desvelar. Se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza, con el rostro lleno de confusión, el orgullo de ser el hijo único, la autoridad que siempre se había arrogado para decidirlo todo en la familia, se derrumbó en un instante. Lancé mi golpe final. Saqué un testamento que yo misma había redactado, basándome en las instrucciones de mi suegra y con el asesoramiento de un abogado sobre los derechos de herencia, y lo puse delante de él. Mamá sabía que no eras de su sangre, y viendo tu comportamiento, dejó escrita su última voluntad. Esta vieja casa del pueblo y el huerto me los deja a mí, como compensación por haberla cuidado. En cuanto a ti, hice una pausa, observando su expresión. Según la ley, un hijo adoptivo tiene derecho a heredar, pero también debe asumir las deudas del fallecido. Esa deuda de 22.000 euros del hospital, más el préstamo que mamá pidió al banco para arreglar la casa el año pasado y que aún no ha pagado, tendrás que asumir la mitad. Carlos levantó la cabeza de golpe, con la frente perlada de sudor. Ya estaba ahogado en deudas por el juego y por mantener a Natalia. Al oír que tenía que asumir más deudas, palideció de miedo. ¿Esta casa ruinosa no vale nada y pretendes que cargue con las deudas?, gritó, mientras los cálculos de pérdidas y ganancias se arremolinaban en su cabeza. ¿Intentas tenderme una trampa? No te tiendo una trampa, te ofrezco una salida. Saqué de mi bolso los papeles del divorcio, ya firmados por mí. Divorciémonos. Yo me quedaré con esta casa y asumiré la totalidad de la deuda de 22.000 euros. A cambio, tú firmas los papeles. No tendremos más vínculos, ni de bienes, ni de deudas. Serás libre, sin cargas, sin la responsabilidad de honrar a alguien con quien no compartes sangre. Carlos cogió los papeles del divorcio, examinando cada cláusula. Su mirada vacilaba, el cálculo se reflejaba en cada arruga de sus ojos. Estaba sopesando sus opciones. Por un lado, una deuda de más de 22.000 euros, la responsabilidad hacia una madre adoptiva fallecida y una casa de pueblo que él consideraba inútil. Por otro, la libertad, deshacerse del lastre que éramos yo y esta familia para poder irse tranquilamente con su joven y atractiva amante. Carraspeó, intentando parecer magnánimo, pero sin poder ocultar su alivio. ¿Estás segura? ¿Asumirás toda la deuda del hospital? ¿Y no volverás a pedirme pensión ni a reclamarme nada más? Estoy segura, respondí, con voz firme, sin un ápice de sentimiento. Solo quiero esta casa para tener un lugar donde honrar a mamá. Tú, sigue tu camino. Carlos sonrió con desdén.
La sonrisa de quien cree que se acaba de quitar un enorme peso de encima. Sacó un bolígrafo y firmó los papeles del divorcio. Su firma fue rápida y decidida, como si cortara 15 años de matrimonio sin el menor atisbo de nostalgia. Como quieras. Si te gusta cargar con problemas, allá tú. Ya he firmado. A partir de ahora, cada uno por su lado, lo de cada uno, para cada uno, y las deudas, también. Tiró los papeles hacia mí, con aire victorioso. Te regalo la casa. No tengo ningún interés en este agujero perdido. Gracias, dije, con un tono extrañamente tranquilo. Ya puedes irte. Y no vuelvas nunca más. Sostuve los papeles del divorcio en mi mano mientras las lágrimas caían en silencio. No lloraba por el fin de mi matrimonio, lloraba por mi suegra. Tenía razón. Había visto a través del alma oscura de su hijo adoptivo. Si no le hubiera hecho caso, si me hubiera ablandado y le hubiera entregado la libreta de ahorros desde el principio, ahora estaría en la calle, sin nada y ahogada en deudas. Él, por su ambición inmediata y su deseo de placeres efímeros, había perdido los valores más fundamentales: el amor filial, el respeto conyugal y una fortuna que tanto ansiaba. Saqué otro fajo de papeles del bolsillo exterior de mi bolso, grueso y cuidadosamente grapado, y se lo lancé suavemente a Carlos. Espera, no te vayas tan rápido. Nos queda un último regalo de despedida que resolver. Carlos frunció el ceño, con una expresión de sospecha mientras cogía los documentos. Abrió la primera página y al instante, su sonrisa triunfante se congeló y se hizo añicos. Eran los extractos detallados de su tarjeta de crédito y el historial de transacciones bancarias de los últimos 3 meses. Cada cifra, cada lugar de fiesta, estaba claramente marcado en rojo. ¿De dónde has sacado esto? La voz de Carlos se quebró. Sus manos empezaron a temblar mientras pasaba las páginas. Respondí con calma, mi voz fría como el hielo. ¿Creías que era una tonta que solo sabía estar en la cocina? Mientras mamá agonizaba, tú usabas la tarjeta de crédito para comprarle un bolso de Hermes a tu amante, pagar hoteles de 5 estrellas en Mallorca y sacar dinero en efectivo sin parar en cajeros cerca de casinos. En total, has gastado y acumulado deudas bajo el pretexto de inversiones por más de 30.000 euros. Carlos palideció. El sudor le corría a chorros. Intentó defenderse, tratando de salvar la poca dignidad que le quedaba. ¿Y qué? Es dinero que yo he ganado. Puedo gastarlo como quiera. Además, éramos marido y mujer. Tú también eres responsable de la mitad de esa deuda. ¿Te equivocas? Lo interrumpí, con voz de acero. Leí de nuevo la tercera cláusula del acuerdo de divorcio que acabas de firmar. Ambas partes declaran no tener deudas en común. Cualquier deuda contraída a nombre de una de las partes o gastada para fines personales será responsabilidad exclusiva de esa parte. Carlos se quedó de piedra. Rápidamente sacó el acuerdo de su bolsillo para releerlo. Antes, en su prisa por librarse de la deuda de la casa y los gastos del hospital, no se había molestado en leer la letra pequeña. Me acerqué a él, mirándole fijamente a los ojos desorbitados por el pánico. Todo el dinero que gastaste en tu amante y en el juego está demostrado que fue para fines personales, no para las necesidades de la familia. Lo he consultado con un abogado. Ahora, no solo has perdido la herencia, sino que tendrás que cargar tú solo con una deuda de más de 30.000 euros. Felicidades. Ya tienes la libertad que tanto deseabas. Carlos se quedó inmóvil. El papel que tenía en la mano cayó al suelo. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. La trampa que su propia codicia y arrogancia habían creado se había cerrado sobre él, atrapándolo en una realidad brutal que nunca había previsto. 2 días después, una vez finalizados los trámites del divorcio, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado, una voz femenina temblorosa y vacilante, muy diferente del tono arrogante y desafiante de las fotos que había visto. Era Natalia, la amante de Carlos. Quería verme en una cafetería discreta, en un callejón apartado. Dijo que tenía algo de vida o muerte que tratar conmigo sobre Carlos. Cuando llegué, Natalia ya estaba allí. Se encogía dentro de un abrigo demasiado grande, con un maquillaje discreto que no lograba ocultar su aspecto demacrado y las profundas ojeras. Al verme, bajó la mirada, retorciéndose las manos con nerviosismo. Parecía un gato mojado y desvalido, no la reina que le había robado el marido a otra. Me senté frente a ella y fui directa al grano. ¿Qué quieres? Si has venido a presumir de tu trofeo, llegas tarde. Ya te lo he regalado. Natalia levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Sacudió la cabeza. No, no es eso, Sofía. Quiero contarte la verdad. No estoy embarazada. Era mentira.
Todo fue una farsa para obligar a Carlos a casarse conmigo y sacarle dinero. Aunque ya lo sospechaba, oírlo de sus propios labios me heló la sangre ante la terrible capacidad de cálculo del ser humano. Sonreí con amargura. Ah, ¿sí? ¿Y ahora que está en la ruina y lleno de deudas? Como ya no hay nada que sacar, pretendes echarte atrás, ¿no? Natalia asintió frenéticamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sé que me equivoqué. Pensaba que era rico, pero resultó ser solo un farsante que vivía del dinero que os sacaba a ti y a tu familia. Ahora unos usureros lo buscan por todas partes por deudas de juego. Tengo miedo de que me salpique. Quiero dejarlo, pero no me deja. Me amenaza con publicar fotos íntimas si me voy. Respiró hondo, tratando de calmarse, y bajó la voz, mirando a su alrededor con cautela. Sofía, sé que Carlos planea hacerte daño. Está trabajando con un abogado de poca monta para demandarte por estafa y por maltrato a su madre. Ha falsificado mensajes y manipulado fotos para desprestigiarte, y así reclamar la herencia y obligarte a compartir sus deudas. Apreté con fuerza el asa de mi bolso. La rabia me consumía. Carlos. Realmente había perdido toda humanidad. Después de engañarme durante años, ahora quería arrinconarme con las tácticas más viles. Natalia me deslizó un trozo de papel con un número de cuenta bancaria. Tengo pruebas. He grabado en secreto sus llamadas con el abogado y sé la contraseña de su ordenador, donde guarda todos sus trapos sucios. Te vendo todas las pruebas por 3.000 euros. Necesito el dinero para pagar una deuda y empezar de nuevo en otro sitio. Con esto, no podrá hacerte nada. Miré a la joven que tenía delante con una mezcla de amargura y pena. Ella también era una víctima de su propio pragmatismo y superficialidad, atrapada en la espiral del dinero, y ahora tenía que traicionar a su amante para poder escapar. 3.000 euros no era poco, pero comparado con mi seguridad y mi honor, valía la pena. De acuerdo, respondí secamente. Pero primero tengo que ver la mercancía. Si la información es válida, el dinero estará en tu cuenta al instante. Temblando, Natalia conectó un pequeño pendrive negro a mi portátil. Se movía con rapidez, como si quisiera deshacerse de aquella carga lo antes posible. En la pantalla aparecieron varias carpetas con nombres extraños. Natalia las abrió una por una. Primero, las grabaciones de las llamadas. La voz de Carlos, clara y llena de rencor. Mi mujer es una idiota. Con un par de amenazas se asustará. Prepara la demanda por maltrato a mi madre hasta la muerte. Añade las fotos que monté el otro día. Tengo que recuperar esa casa como sea, o los prestamistas me despellejarán vivo. La sangre me hervía. Había compartido mi vida. Lo había sacrificado todo por ese hombre. Y para él, yo no era más que un peón, una tonta a la que usar y pisotear. Luego vinieron los archivos de chats enfermizos con otras mujeres, no solo con Natalia, pero lo que más me impactó fue la última carpeta. Contenía capturas de pantalla y un archivo de Excel que detallaba sus actividades de juego online, transferencias de miles de euros cada noche, apuestas en sitios internacionales. Natalia señaló una foto de un sello de empresa. Esto es lo más importante. Creó una empresa fantasma y usó este sello para falsificar contratos y desfalcar fondos de la empresa donde trabaja. El dinero lo blanqueaba a través de los casinos virtuales. Le oí decir que ya había robado más de 100.000 euros. Un escalofrío me recorrió la espalda. Carlos no era solo un mal marido y un hijo ingrato, era un auténtico delincuente económico. Se había hundido tanto en el fango que ahora quería arrastrarme con él. Cerré el portátil, saqué el pendrive y lo apreté en mi mano. Era pequeño, pero pesaba como una tonelada. Contenía toda la sórdida verdad sobre la vida de Carlos. Era la espada de la justicia que necesitaba para acabar con sus planes. Saqué el teléfono y transferí los 3.000 euros a Natalia. Al ver el mensaje de confirmación, su rostro se relajó un poco, pero sus ojos seguían llenos de miedo. Gracias. Me voy. Ten cuidado. Ahora es como un perro rabioso acorralado. Es capaz de cualquier cosa. Natalia cogió su bolso, se cubrió la cabeza con la capucha y desapareció rápidamente entre la gente. Me quedé sola, bebiendo un café amargo y ya frío, sintiendo una mezcla de asco y compasión. Por mí, por mi difunta suegra y hasta por Carlos. Él mismo había destruido su vida con su codicia y sus deseos. Ahora, con este pendrive en mi poder, yo ya no era la víctima pasiva. Al volver a casa, me puse manos a la obra para encontrar la última pieza del rompecabezas. Según Natalia, Carlos tenía un compartimento secreto detrás de la estantería de su antiguo despacho. Llamé a un cerrajero, diciéndole que había perdido la llave. Tras casi una hora, logró abrir la compleja cerradura electrónica. Dentro había una caja metálica cerrada a cal y canto. Usé una palanca para forzarla. Dentro había un documento.
Era un testamento, pero no de mi suegra, sino uno falso que Carlos había encargado a su abogado. En él, Isabel le dejaba todos sus bienes, incluyendo las tierras del pueblo y el dinero que Carlos sospechaba que tenía, a su único hijo. Lo que me heló la sangre fue la fecha del documento. Ese día, mi suegra estaba en coma profundo en el hospital, conectada a máquinas. ¿Cómo podía una persona en coma levantarse y firmar un testamento? La firma era un garabato tembloroso, pero al compararla con cartas antiguas de mi suegra, la falsedad era evidente. Carlos le había guiado la mano, o peor aún, había falsificado el consentimiento de una moribunda para legitimar su codicia. Las lágrimas de rabia corrieron por mis mejillas. En los últimos momentos de su madre, mientras yo velaba sus noches, él estaba ocupado planeando cómo robarle hasta el último aliento. La falta de escrúpulos de Carlos había tocado fondo. Fotografié cada página y envié una copia a mi propio abogado. Esto es prueba de falsificación y estafa. Quiero preparar una demanda, no solo para defenderme, sino para meterlo en la cárcel si se atreve a molestarme de nuevo. Mi abogado respondió de inmediato. Las pruebas son irrefutables. Con esto y lo del pendrive, no tiene escapatoria. La ley no dejará impune a un ser tan desalmado. Carlos volvió a buscarme una tarde, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre de mediana edad, con gafas de montura dorada y un maletín de cuero, pero con una mirada astuta y escurridiza. Golpearon la puerta con fuerza. Abrí y, antes de que pudiera decir nada, Carlos entró de forma agresiva. Me señaló con el dedo, siseando: «Eres muy lista, Sofía. Me engañaste para que firmara ese maldito acuerdo. ¿Crees que te vas a quedar con los 150.000 euros de la vieja tan fácilmente? Ya he comprobado la información de la cuenta de ahorros». El otro hombre, su abogado, se ajustó las gafas. «Buenas tardes. Soy el representante legal del señor Pérez. Mi cliente alega que fue engañado y coaccionado para firmar el acuerdo de reparto de bienes. Solicitamos su anulación y un nuevo reparto de la herencia». Sonreí con amargura y los invité a sentarse, sin ofrecerles agua. ¿Coaccionado? Es un adulto, en plenas facultades, que firmó de su puño y letra ante un juez. Ahora que ve el dinero, ¿quiere echarse atrás? Carlos golpeó la mesa. ¿A qué juegas? Si no compartes el dinero, publicaré en redes sociales que tenías amantes y que maltrataste a mi madre hasta la muerte. Haré que te despidan. Que no puedas levantar cabeza. Empezó a mostrarme capturas de pantalla de mensajes manipulados, donde conversaciones inocentes con compañeros de trabajo se convertían en insinuaciones y mis quejas de cansancio se transformaban en maldiciones deseando la muerte de su madre. La bajeza de Carlos superaba mi imaginación. Ya no sentía ira, sino un asco profundo. El hombre con el que había compartido mi vida era un demonio dispuesto a pisotear el honor de su exmujer y la memoria de su madre por dinero. En silencio, activé la grabadora que tenía preparada bajo la mesa. Dejé que hablara, que soltara toda su basura, para que él mismo se atara la soga al cuello. Cuando terminó, fui a mi habitación y saqué el portátil y todos los documentos que había reunido. Coloqué el pequeño pendrive sobre la mesa de cristal. Antes de que me demanden por maltrato o estafa, les sugiero que vean esto. Aquí están todas las pruebas de la malversación de fondos del señor Pérez, su blanqueo de capitales a través de apuestas y, lo más importante, la prueba de que falsificó el testamento de mi madre. Empujé hacia ellos el testamento falso, y a su lado, una copia del informe médico que demostraba que, en la fecha de la firma, mi suegra estaba en coma profundo. ¿Falsificación de documentos y estafa? El abogado aquí presente sabrá mejor que yo cuántos años de cárcel son por eso. ¿Y usted, señor Pérez, cómo cree que reaccionará el director general de su empresa cuando reciba la grabación de usted planeando desfalcar la compañía? El rostro de Carlos se volvió blanco como el papel. El abogado pálido cogió el informe médico y lo miró con horror. Se dio cuenta de que se había metido en un caso penal grave. «Señor Pérez, usted no me dijo nada de esto». Recogió sus cosas a toda prisa. «Esto tiene indicios de delito. Yo no puedo participar. Tengo que proteger mi licencia». El abogado salió corriendo, dejando a Carlos solo, encogido como una rata acorralada. Su arrogancia se había esfumado, dejando solo el miedo. «¿Qué piensas hacer, Sofía?», tartamudeó. «¿Vas a meterme en la cárcel?» A pesar de todo, fuimos marido y mujer. Lo miré sin una pizca de compasión. ¿Marido y mujer? Esa relación murió el día que abandonaste a tu madre para irte con tu amante. Tienes dos opciones: o desapareces de mi vida para siempre, y no vuelves a abrir la boca, o ahora mismo envío todo esto a la policía. Carlos se levantó, tambaleándose. Sabía que si yo hablaba, su vida se acabaría. No solo perdería su trabajo y su reputación, sino que la cárcel lo estaba esperando. Se dirigió hacia la puerta, derrotado. Pero antes de que se fuera,
Decidí darle un último regalo, una verdad que destruiría su última esperanza. Ah, una cosa más. ¿Sueñas con una casa y niños con tu amante Natalia? Déjame decirte que el embarazo era falso. Nunca estuvo embarazada. Carlos se detuvo en seco, girándose con los ojos desorbitados. ¿Qué dices? Lo inventas para separarnos. ¿Para qué iba a inventar nada sobre un hombre en la ruina como tú? Me encogí de hombros. Fue ella quien vino a buscarme. Me vendió todas estas pruebas para conseguir dinero y huir de ti. Dijo que, como ya no te queda nada, tenía que escapar cuanto antes. Carlos se quedó petrificado. La noticia fue como un puñetazo en el pecho. Por esa mujer lo había perdido todo: madre, esposa, dinero, honor, y ahora hasta un hijo imaginario y a la amante a la que mantenía. Soltó un grito de dolor, agarrándose la cabeza. Su grito desesperado resonó por el pasillo. Se tambaleó hacia afuera y se desplomó en el suelo. Cerré la puerta, separando mi mundo de su locura. Me deslicé hasta el suelo, agotada. No sentía la euforia de la victoria, solo un cansancio infinito. Había ganado la batalla legal, pero el precio eran cicatrices en el alma y una fe rota en las personas. Afuera, la noche caía, pero sabía que mañana saldría el sol. Tenía que levantarme y empezar a construir una nueva vida. Poco después, un abogado llamado señor Moreno me contactó. Era el representante legal secreto de mi suegra. Me reveló que Isabel, al sospechar de la naturaleza de su hijo, había redactado un segundo testamento. Además de lo que yo ya sabía, era dueña de un valiosísimo piso en la planta baja del barrio de las Letras de Madrid, heredado de sus padres. Su valor superaba el €500,000. El testamento estipulaba que el piso sería exclusivamente mío si Carlos demostraba ser un mal hijo o si nos divorciábamos por su culpa. Isabel había previsto mi desamparo y me había dejado ese escudo protector. Lloré de gratitud. El amor de mi suegra iba más allá de cualquier lazo de sangre. Me mudé al piso de Madrid. Una noche de tormenta, Natalia apareció en mi puerta, con el rostro magullado. Carlos sabe lo del piso. Se ha vuelto loco. Dice que te va a matar. Esa misma noche, Carlos forzó la entrada, armado con un cuchillo. ¿Dónde está mi dinero? Esa casa es mía. Cuando se abalanzó sobre mí, le rocié la cara con un spray de pimienta. Justo en ese momento, la policía, a la que yo ya había avisado, irrumpió y lo detuvo. Su locura lo llevó directamente a la cárcel, el final inevitable para una vida de codicia y traición. Carlos fue condenado a 7 años de prisión por varios delitos. Nunca volví a verlo. Con el dinero de la herencia, abrí una pequeña librería café en la planta baja del piso, y la llamé El legado de Isabel. Se convirtió en un refugio de paz, un lugar donde empecé a sanar. Una tarde soleada, un hombre entró en la librería. Sonrió, y su sonrisa era cálida como el sol de otoño. Le devolví la sonrisa, sintiendo una calma que no había experimentado en mucho tiempo. El pasado estaba encerrado tras los barrotes de una celda, y el futuro se abría ante mí, con el aroma del papel nuevo y la luz dorada de un nuevo comienzo. La vida a veces es justa. Quien siembra vientos, cosecha tempestades, y quien mantiene un corazón puro, al final, encuentra la paz.